You want me to start with that? Yeah. Bienvenidos a la presentación de hoy. Gracias por unirse a nuestra presentación. Esta presentación será grabada y archivada en nuestro sitio web. Esta presentación será aproximadamente de 15 minutos. Realmente va a ser un poquito más. No sé por qué dice 15 minutos. Y será seguida por 15 minutos de preguntas y discusión. Si usted desea hacer una pregunta o comentario, puede hacerlo poniéndolo en el chat, presionando el icono de levantar la mano en sus herramientas de Zoom. Levantar la mano para preguntas y comentarios será respondidos después de la presentación durante el tiempo de discusión. Para hablar cuando se le pide durante el tiempo de discusión, presione el icono del micrófono para prenderlo y seleccione Unmute. El enlace a todos los folletos será puesto en el chat. Okay. Empecemos. Welcome to part 3 of our American Sign Language presentations. Bienvenidos a nuestra sesión mensual número 3 de mensuales. Hello. Hola. Hola. Today we are going to be talking about signs with songs. Whoa. Signs with songs. Songs that have sign language in them. Hoy vamos a estar hablando de canciones que tienen lenguaje de señas. How to start tactile or adaptive signing. Cómo empezar señas táctiles o adaptadas. And then if we have time, we'll review last month's signs. Y si tenemos tiempo, vamos a revisar las señas que vimos el mes pasado. Okay. So this is a video of a deaf man who does comedy on TikTok. Este es un video de un señor que es sordo que hace videos en TikTok. So this video, what it says when you're deaf and they try to scare you. Ese video dice que cuando estás sordo y están tratando de asustarte. And then you hear someone yell, "Boo." Y ustedes van a escuchar a alguien que grita, "Boo." And he is eating and turns around and says, "Oh, hey, what's up?" in sign language. Y entonces alguien está comiendo y él voltea y le dice, "Hey", en lenguaje de señas. So just some deaf humor to start us off. Entonces este va a ser un poquito de humor para empezar el día de hoy. Okay, so today we are going to mostly talk about signing in songs. Hoy lo que vamos especialmente a hablar es acerca de señas en las canciones. So ways to start this for your children is to really just start by playing and singing the songs. De la manera que ustedes pueden empezar con sus hijos es simplemente tocar canciones y cantarlas. There are a bunch of songs on YouTube in sign language for all ages. Realmente hay bastantes canciones en YouTube que están con lenguaje de señas en YouTube. And there's also songs in English and in Spanish translated into American Sign Language. También hay canciones en inglés y en español traducidas al lenguaje de señas. And it's always okay to start smaller and then, get more and more words in your vocabulary. Es perfectamente entendible y bien que empiecen pequeño y después empezar a añadir más palabras a su vocabulario. For example, one of the videos I'll be showing is about colors. Por ejemplo, algunas de las canciones que voy a estar enseñándoles es acerca de colores. So if you're first signing this, you could just focus on the colors. You don't need to focus on all the other words being signed. Por ejemplo, si ustedes están empezando con estas canciones, se pueden enfocar solamente en los colores y olvidarse de todas las demás palabras que se dicen en la canción.
And if you don't know all the colors in sign language, you can Google it by saying ASL green. Y si no se saben, por ejemplo, la seña de algún color, pueden hacerle Google y nada más poner el color y la seña. And all of these, I mean, there's so many pictures and visuals and videos up now that will help you learn the language or whatever words you need to know. Hay muchos videos y muchos visuales en los que pueden ustedes usar para aprender señas. YouTube also has a bunch of popular songs translated into ASL. También YouTube tiene bastantes canciones traducidas al lenguaje de señas. I do think it's important to be age appropriate when learning sign language on what kind of videos your child is watching. Pero sí les quiero decir que es muy importante la edad apropiada de las canciones que le van a tocar a su hijo o cuando estén buscando en videos para enseñarles. So if your child is older, maybe in like high school, looking at popular songs in ASL would be more age appropriate. Por ejemplo, si su hijo está en high school, pueden buscar en YouTube canciones más apropiadas para su edad. So first I'm going to talk briefly about all the videos I'm going to show you, and then I'm going to show you them. Primero les voy a hablar de los videos que les voy a enseñar y luego se los muestro. So this video that's here is a man signing the song Party in the USA by Miley Cyrus. Este muchacho que está en este cuadro está cantando una canción en señas, una canción de Miley Cyrus. He is a great example of really good facial expressions, body language, and interpreting. Él es una explicación muy buena de su lenguaje de señas, su lenguaje corporal, sus gestos que él hace. So he's always someone that I will show even to elementary school students up until high school, just as a really good example of a signer. Este video es un ejemplo claro que yo le enseñaría a niños de primaria hasta secundaria y preparatoria. So we'll watch his video at the end. Entonces vamos a ver este video al final. And of course, signing time, this lady is my favorite. Claro, esta mujer es una de mis favoritas. Es para tiempo de hacer señas. Excuse me. This song is called the Silly Pizza Song, and she just puts a bunch of random items onto a pizza and signs all the food. Esta canción que ella está cantando en este video es acerca de una pizza y ella pone palabras de los ingredientes y ella hace la seña de todos los ingredientes que le está poniendo a la pizza. De eso se trata la canción. On her website, she does have all of the food signs available to print and make into cards, flashcards. En la página web de ella tiene todos los dibujos como hechos en tarjetas para que estén listos para imprimirse con las señas también hechas. So I will show you some of her video too in a little bit. Entonces también les voy a mostrar el video de ella en un momento. This woman is signing You Are My Sunshine. Esta señora está cantando You Are My Sunshine. Tú eres mi luz del sol. And she has a lot more going on in the background with visuals. Y ella lo que tiene es muchos visuales corriendo detrás de la pantalla. But still, this would be more for younger children, and it's still a very fun video to watch. Este sería para una
para niños más jóvenes, pero es muy divertido de ver. Next, this is Jack Hartman. El siguiente es, este señor se llama Jack Hartman. And he signs a little bit slower, but he signs very clearly. Él hace señas un poquito más despacio, pero muy claras. So this video is going over the alphabet, and he does each letter very slowly and repeats them a lot. Este video es acerca de el alfabeto, hace las señas despacio y muy repetitivas. So again, I will show you that video at the end. Y les voy a enseñar este video al final. And then this was is children signing Baby Shark. I'm sure everyone's favorite song. Y en este video son los niños que están cantando Baby Shark y de seguro les encantaría a los niños. And again, I mean, you can find, I would say, the majority of songs interpreted in sign language on YouTube for free. Y les vuelvo a recalcar, es muy probable que ustedes encuentren todas las canciones traducidas al lenguaje de señas en YouTube. And then this is a song called Do You Know the Colors of the Rainbow? Y esta es una canción que se trata de ¿conoces los colores del arco iris? And something else that I love about signing time is that they will take turns of having the children signing the words. Una de las cosas que me gusta de esta website que se llama Hora de Hacer Señas es porque les dan la oportunidad a los niños también de que hagan las señas. It's important to remember that when signing, that everyone was going to look different when signing the same word. Una de las cosas que les quiero recordar es que al momento que toda la gente esté haciendo las señas, se van a ver diferentes unas de otras. People who are deaf and fluent in sign language might sign smaller and quicker. Las personas que son sordas y que son fluidas en señas van a hacer señas muy rápidas en un espacio más pequeño. Where a child or someone who's starting to learn sign language might, kind of move their hands up and down, which makes it a little bit harder to read. Y los niños o las personas que están aprendiendo el lenguaje de señas van a hacer movimientos un poquito más grandes y más rápidos y más fuertes que se van a hacer un poquito más difíciles de entender. For example, with finger spelling, por ejemplo, con hacer el deletreo. I'm going to finger spell July. Voy a deletrear el nombre del mes de julio. I'll stop share for a second. So a person who is a beginner signer might be very, they might go J, U, L, Y. Por ejemplo, alguien que apenas empieza a hacer señas va a hacer los movimientos más grandes. Por ejemplo, la J, la U, la L y la Y. When a person who's deaf is signing July, it's going to look much quicker. Por ejemplo, las personas que son sordas y que ya son fluidas en el lenguaje de señas van a hacerlo, I don't know how to say, lo van a hacer mucho más rápido. Okay. For a person who's deaf, for July, they, on their way up with J, they're going to start doing U, L, and then end with Y. Ok, para las personas que son sordas, en el momento que hacen la J, automáticamente hacen la U y luego la L y luego la Y, todo rápido y uno tras de otro. What's important is that most people should just try to get into the middle of this spectrum. Lo importante es de que todas las personas tratemos de llegar en medio de este espectro. And, very clearly sign J-U-L-Y without your hand moving, facing towards the person.
y hacer, por ejemplo, la seña de Julio lo más rápido, pero no acercarse tanto a la persona. Thank you for beautiful Gracias. interpreting of that. Okay, so let's go back to sharing my screen. Vamos a regresar a compartir la pantalla. Okay, I thought this might be on the other one. I did add a video that was in Spanish and in sign language, so I'll go back and make sure we have that. Yo añadí un video que está en español. Voy a tener que regresar y buscarlo para enseñárselos. But before we do that, I will talk about tactile and adaptive signing. Pero antes de hacer eso, vamos a hablar de señas adaptivas y táctiles. So people are always asking, when should they start tactile signing? When should they start adapting sign language? Is sign language for their children? Y siempre las personas me están preguntando cuándo es el preciso momento, cuándo debo de empezar a enseñarles señas adaptivas y táctiles a mi hijo, a sus hijos. And I say, just do it. Y yo solamente digo, hazlo. Tactile signing, I don't think you really need extensive training in to start implementing it with your child. Can you repeat that again? Sorry. I don't feel like tactile signing requires like a hands-on training to start doing it with your child. Yo realmente pienso que para empezar a hacer señas táctiles no necesitan tanta práctica para empezarlo con su hijo. If you want to start signing, more or all done with your child, doing it tactily and letting them put their hands on top of your hands while you're signing is a good way to start. Por ejemplo, si quieren hacer la seña de más o terminar, ustedes pueden poner la mano abajo, arriba de la de él para que él tenga la mano abajo de ustedes y así es de empezar a hacerlo. And with adaptive signing, for the most part, a child will usually adapt the signs themselves. Y para saber, los niños usualmente ellos son los que adaptan las señas. For example, I had a student when we would sign hurt, which is two fingers coming towards each other. Por ejemplo, go ahead. He would adapt it himself. Sí, por ejemplo, el niño, yo tenía un estudiante que él hacía la seña de dolor y como no la podía hacer, él solo la adaptó. So we never told him to adapt it, but he did so himself by closing one of his hands and his other finger would go to his hand, his fist. Nosotros nunca le dijimos que él adaptara la seña, pero él solito empezó a cerrar la mano y con el otro dedito y empezó a hacer la seña. So bringing me to my next bullet point, it's what works best for the child. Y eso me trae la siguiente sección, es hagan lo que sea mejor para el niño. Another example is this girl I work with who is in a wheelchair. Otro ejemplo que tengo es esta niña que está en una silla de ruedas. She prefers to lean on one of her sides while she's in her wheelchair. Ella prefiere reclinarse más a un lado cuando está en su silla. When doing that, she doesn't use her left arm to sign. Y cuando ella hace eso, no usa la mano izquierda cuando hace señas. So the team has chosen to help her do adaptive signs onto her arm instead of trying to get her up to sign with her hand. Entonces el equipo educativo ha decidido adaptar las señas en lugar de moverla a ella para que ella haga las señas correctas. So when she doesn't sign hurt yet, but when she signs signs like more, she uses one hand and will put it on her arm. Ella hace pocas señas, y cuando hace la seña de más, ella lo que hace es una mano y se la trae a la mano que no mueve.
And then tactile signing reminds me a lot of just hand under hand practices. Y las señas adaptadas me recuerdan mucho a las señas mano bajo mano. Where you'd really just sign the sign under your child's hands. Y realmente lo que es ustedes dejan su mano encima de la mano de su hijo. Sometimes if you're trying to get their hand to do a really specific movement, you can help show them, but don't be too forceful. Y si ustedes quieren enseñarle a su hijo alguna seña que es un poquito más específica, pueden moldear las manitas del niño, pero no sean tan fuertes o forzarlo. Yeah. Sí. Okay. So I will stop that share. Entonces voy a parar de compartir mi pantalla. And I will show you, oh my gosh. Y les voy a enseñar. Maybe I'll show you some videos. Tal vez. Why, how do I get out of this? Stop presenting. Okay, figured it out. Ok, ya figuré cómo se hace esto. Go to YouTube. Okay. Let's just look up ASL songs. Entonces vamos a buscar en YouTube canciones en español con lenguaje de señas. And right away, 2 videos come up. Inmediatamente 2 videos salen. So this first one that we're going to watch, she is going to sign about colors. Esta primera que vamos a ver, ella va a cantar acerca de los colores. But she does speak in English before singing the song in Spanish. Sí, ella va a hablar en inglés antes de cantar en español. Okay, so let's watch this video. I'll skip her. So this is the De Colores song from our toddler sign class, or preschool sign class. It's a little bit lyrical in the signing, so it's not exact words. It's more of a lyrical kind of performance type song in Spanish. Can you just pause that a little bit? Ella va a cantar una canción que se llama De Colores. Ella va a hacer las señas, no son tan exactas, pero las va a hacer. De colores se visten los campos en la primavera. De colores son los pajaritos que vienen de afuera. De colores es el arco iris que vemos lucir, y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí, y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Beautifully done. Muy lindo, muy bien hecho. And then here is another one. Aquí hay otra. And it looks like this woman has a full channel of Spanish and sign language. Parece que esta persona tiene todo el canal en
lenguaje de señas y en español. So let's see how this one goes. Vamos a ver cómo está. El alfabeto, the alphabet. El alfabeto. El alfabeto, the alphabet. You sign your ABCs. A, B, C. ¿Listos? A, B, C, Ch, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Ah, ¿Cómo se escribe? okay. Let's go back to here. Entonces, Wanted to go through the whole alphabet to make sure I wanted to see the similarities between English alphabet and Spanish alphabet in sign language. solo corrí este video para ver todo el alfabeto, viendo qué similitud tenía entre el inglés y el español. And the only letter I noticed that was different was her O. She made it very low. But still O is here. So no matter where it is, everyone's going to know it's an O. La única diferencia que vi es la O que hizo, ella la hizo hacia abajo y la de Estados Unidos es hacia arriba. Y de cualquier manera, la O como vaya es una O. Todo el mundo va a saber que es una O. Yeah, so definitely use Google, use YouTube. They have so many free resources out there for sign language. Definitivamente usen Google, YouTube. Hay muchos recursos allá afuera que les pueden ayudar. Okay, so now we will review our signs. Entonces ahora vamos a revisar nuestras señas. And let me go here. Okay, so more, 2 flat O's, and you have your fingertips touch. Sí, para la seña de más, 2 O's aplastadas juntas. For all done, your hands are out, your fingers are up, and you flick your hands. Para la de terminar, sus manos están abiertas, los dedos hacia arriba y las sacuden a los lados. For help, you have a thumbs up and it goes on top of your other hand and you push it up. Para la seña de ayuda, ustedes tienen su pulgar hacia arriba, arriba de la otra mano y ese es arriba. Eat is another flat O. Remember, this is O, so you flatten it out and you put it towards your mouth. Para comer es nuevamente la O aplastada hacia su boca. Next is hurt, where you have 2 pointer fingers and you put them coming towards each other. Para la seña de dolor o doler es los 2 índices hacia uno hacia el otro. So if your head hurts, you bring it up to your head. If your stomach hurts, bring it down to your stomach. Your elbow hurts, point to your elbow and say hurts.
Por ejemplo, si les duele la cabeza, ustedes traen los 2 dedos hacia la cabeza. Si les duele el estómago, si les duele el codo, se señalan el codo y hacen la señal de dolor. Next, for bathroom, you put a T with your hand and you shake it back and forth. Para la siguiente seña es baño. Ustedes hacen una T y la mueven de un lado hacia el otro. For diaper, you have your thumb and 2 fingers, and it's like you're putting a clothespin on your diaper by your hips. Para la señal de pañal, ustedes tienen 2 dedos y el pulgar y lo cierran y lo ponen donde va el pañal como si lo estuvieran poniendo un seguro. Water is a W with your hand and you bounce it on your chin. Para la seña de agua es una W y lo ponen para el lado de esta mejilla. For drink, you have a cup and you mime drinking it. Y para beber ustedes hacen la seña como de vaso que están tomando y lo traen y hacen, simulan como están tomando. Mom is an open hand and you put your thumb on your chin. Para mamá, ustedes tienen la mano abierta y lo ponen en su barbilla. For dad, you put the same hand up on your forehead. Para papá, ustedes tienen la misma mano en la frente. For women and men's signs, the difference is the location. Women are below the nose and men are above the nose. Para los hombres y las mujeres, ellos tienen su destinación. Para las mujeres es abajo de la nariz y para el hombre arriba de la nariz. Yes is a S hand and you go up and down. Para sí es la seña de la S y la mueven de arriba hacia abajo. And no is your thumb and 2 fingers coming together. Y para no es su pulgar con 2 dedos y lo abren y lo cierran. Usually when people are signing yes or no, their head is also moving with the sign. Para las personas cuando están haciendo la seña de sí y no, están moviendo la cabeza también. For what? Your hands, excuse me. For your hands face up, your palms face up in a claw shape and you bring it forward or bring it towards you. Para la seña de querer, ustedes tienen las 2 manos abiertas, hacen como los dedos hacia arriba, como quieren agarrar algo y lo traen hacia ustedes. And want is a more challenging sign for children learning sign language because you're having to flip your hands over and bring them towards you. Para los niños es un poquito difícil esta seña porque tienen que traer las manos hacia afuera, abiertas hacia arriba y luego traerlas hacia ustedes. Next is school, where you clap your top hand onto your bottom hand twice. Para escuela, ustedes tienen las 2 manos y hacen 2 aplaudidas, las traen juntas 2 veces. Home is that wonderful flat O shape again, and you put it onto your mouth and then to your cheek. Y para casa, ustedes vuelven a hacer la maravillosa O y la traen del cachete a la boca. Work is 2 S's, and the top one is bouncing on the bottom one. Para trabajo, ustedes tienen 2 S's con las 2 manos y las traen una arriba hacia abajo, golpeando. Next is play, where you do 2 Y hand shapes and you shake it. La siguiente es jugar, hacen 2 Y's y las mueven de un lado a otro. These are the signs that I love to do hand under hand with students because they have a lot to feel. Estas son las señas que me gusta hacer mano bajo mano con los estudiantes porque tienen mucho que sentir. Thank you is a flat hand to your chin going out. Para la seña de gracias es una mano plana que va en su barbilla hacia afuera.
And these are all my resources that you guys have been receiving once a month. Y estos son los recursos que han estado recibiendo al mes. Okay, so we only have about 5 minutes left. Do we have any questions? Ah,